Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, Y comparte, bueno, para que realmente apoyas sepan muchísimo todos de haciendo manera eso. general, estamos Dicho hoy en día esto, con el puedes licenciado seguir Juan con el video. Pablo Durán y vamos a hablar sobre el análisis funcional de la conducta. Va a ser una entrevista muy virtuosa, estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas de usted, de su experiencia. Y nada, agradecer por la entrevista y si usted quisiera decir un par de palabras antes de empezar. Sí, gracias por la invitación. Entonces yo también espero pues que la entrevista pueda ser provechosa para las personas que nos están observando, nos están visualizando, pues es por algún medio en general. Y pues podamos aprender un poco más, ¿no? De todas maneras. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, ¿te parece si ya empezamos con la entrevista de Ona? Sí, claro, claro. Sí, ok, No hay ningún listo. problema. Ok, perfecto. Bueno, quizás también para que un poco la gente te pueda conocer un poco más, si es que de nombre, un poco sobre ti, quizás inicialmente nos puedas comentar sobre qué enfoque manejas y también cómo fue que te decidiste por este, ¿no? Psicología y varios enfoques y bueno, eso, ¿no? ¿Qué enfoque manejas y por qué te decidiste por este enfoque? Dale, gracias. Bueno, pues ahora yo soy Pablo Durán Forfán, soy psicólogo de la San Marcos. Eh, 20, tiempos de pandemia, ¿no? Tiempos difíciles. Asimismo, pues en ese tiempo yo decidí irme por las terapias conductuales contextuales. Bueno, comencé primero con el modelo de terapia de ética conductual, que en general lo conocen como terapia cognitiva conductual y de hecho lo es, no solamente que por el componente de mindfulness lo conocen más como una terapia contextual, ¿no? La razón por la cual me involucré más con ese tipo de enfoque o modalidad de tratamiento en general es justamente porque me llamó bastante la atención la parte muy concreta que tiene, al menos la parte conductual, ¿no? Los contextuales un poquito pecamos de colocar muchos términos medios, o a veces propia de la tecnología contextual, hay algunas cosas que no quedan muy claro que digamos, ¿no? Pero la parte conductual me ayudó muchísimo en esta parte de poner muy concretas las cosas, de poder analizar las cosas paso a paso, de que sepa que realmente qué es lo que está pasando. En el consultante, paciente, usuario o cliente, según como ustedes lo vayan manejando, y que esto me permite una efectividad, pues, ¿no? Con el consultante acorde con sus metas o con lo que necesita para mejorar su calidad de vida. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, a diferencia de otros enfoques que lamentablemente muchos pueden incurrir en la ambigüedad, a pesar que algunos enfoques pueden tener cierta efectividad, por ejemplo, terapia cognitiva en general, pero sentía pues que agregando el enfoque conductual me daba una mayor claridad en muchas de las Ujú. intervenciones. Sí, es algo quizás, bueno, como mencionaste un poco, ¿no? Al menos en las universidades, al menos quizás como que cada vez que escuchan algo como conducta o conductismo, lo entienden, lo piensan como algo ya pues del pasado, o lo miran con cierto rojo, sobre todo los profesores, ¿no? Y pucha, Sí, pasa mucho. quizás ser conductista en esos tiempos, pues es un poco antisistema, si lo quieres ver así, ¿no? Podría ser. Ok, y ya para irnos de plano en la entrevista de hoy, pues, ¿qué es el análisis funcional de la conducta y cuál es el objetivo de este? Va, genial. Bueno, Ujú. parte del análisis funcional de la conducta, vamos a decir, es algo un poco más esquileriano, de conductismo radical. Digamos que el conductismo radical no es como que radicalmente conducta nada más, ¿no? En realidad, obviamente, buscamos la parte de conducta. Pero, no obstante, pues una de las cosas que siempre nos critican es que no vemos los pensamientos, ¿no? Y es algo que sí nos centramos mucho, en realidad, no necesariamente en el cambio de los pensamientos, sino en cómo las personas se van relacionando con estos pensamientos y en la mejorías o el mejoramiento del control atencional, muchos de los aspectos que van necesitando los consultantes. Y parte de esto, o sea, para poder llegar a aplicar algunas de estas cosas que les acabo de decir, necesitamos realizar el análisis funcional de conducta, es decir, las variables que van a iniciar y mantener el comportamiento, como una forma de poder ayudarnos a explicar qué es lo que ocurre en un comportamiento, que dé mayor claridad de las consecuencias de un comportamiento y que no solamente esto lo sepa el terapeuta como una información que le ayuda en su conceptualización de caso clínico, que es muy útil, pero que asimismo también le dé bastante información al consultante, como una suerte de psicoeducación, ¿no? Encontrar muchos consultantes, Sí. pacientes que te van a decir,
bueno, estoy loco, ¿no? Una cosa así, o yo estoy mal de la cabeza, ¿no? Que Sí. suelen decir bastante, ¿no? Y aplicar esta estrategia de análisis funcional ayuda a ser más descriptivos con el comportamiento, identificar qué es lo que realmente está ocurriendo. Y asimismo también, de mi parte, esta parte me encanta, es la parte compasiva que tenemos con el consultante, porque muchos de los enfoques son basados en un modelo del defecto. Es como Ujú. que el consultante o el paciente o el individuo, ¿no? Que acude a un servicio de terapia es el culpable, pues, ¿no? Tú tienes algo en ti, dentro de ti que está mal. Y esto no nos ayuda a visibilizar una cantidad brutal de variables que pueden ver, variables que el consultante los puede controlar o variables que no se puede controlar realmente. Pero entender esto, de qué exactamente podemos controlar y qué no controlar, ayuda muchísimo, muchísimo al consultante que pueda realizar algo distinto. O sea, como se lo hemos dicho un poquito, un poco más sensibles con las consecuencias de sus comportamientos para poder realizar algún tipo de cambio bajo una práctica constante. Ok, ok, qué valioso lo que nos acabas de comentar, ¿no? Justamente eso de poder explicar y a la forma de psicoeducación, ¿no? Como tú mencionaste, a veces el consultante pues llega con esa idea y igual y es algo que se divulga mucho, sobre todo de que hay redes sociales, TikTok, que yo tengo eso, tengo lo otro y yo soy el problema. Y como tú mencionaste, ¿no? El FC nos ayuda a valorar el contexto, ¿no? Que hay muchas más variables implicadas en esto, que no soy solo yo. Y pues bueno, ya hoy en día pues hacemos análisis funcional, pero cuál es el origen del análisis funcional? ¿Cómo es que surge? Esto ya es algo más, un poquito como lo había mencionado, es un poquito más skinneriano. Y esto Ujú. ya es más que nada como algunas evaluaciones que se han aplicado mucho más en campo clínico en general. Eh, Te diría que parte del análisis funcional es como una estrategia bastante, bastante útil, en realidad. No propiamente esto va a ser como algo muy cuantitativo, ¿no? Al menos que lo pongamos en aspectos experimentales, por supuesto, ¿no? Pero si hablamos en aspectos clínicos, pues no, hacemos mucho más con descripciones de ciertos comportamientos para buscar más luego o más tarde, obviamente, alguna explicación del comportamiento que es lo que está sucediendo, ¿no? Según las variables que vayamos a encontrar. Ok, ok. Queda claro entonces. Y quizás un poco, bueno, ya lo comentaste un poco, pero quizás ya para que te puedas explayar un poquito más, quizás con una experiencia y así. eh, ¿Cuál es la importancia del análisis funcional en el ámbito clínico? Bastante importante, es muy Ujú. importante en realidad, porque le permite al terapeuta una gran claridad de lo que está, pues, enfrentando, ¿no? Dentro de una consulta terapéutica. Es bastante relevante eso, ya que a veces sin realizar una evaluación, podemos, pongamos que nosotros aprendemos terapia conductual contextual, la parte. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like y comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Contextual un poco, es como que no veo que mi consultante, pongamos, ¿no? Se siente bastante nervioso, con muchas sensaciones fisiológicas activadas. Entonces yo escuché, pues, ¿no? El mindfulness puede ayudarte a que un poco, pues, baje las reacciones fisiológicas. Y sí, pues, ¿no? Hay una cierta, hay bastantes investigaciones asociativas con eso y es un efecto colateral, realmente. Pero si no analizamos bien el caso, qué es lo que está ocurriendo, no nos va a dar chance. Se me escucha. ¿Qué pasa? Me fui. No. ¿Sí se Sí se me escucha? escucha, ¿no? Me Sí, fui. sí, está bien. Sí, está Perfecto. bien. Sí, te Ya. aviso cualquier cosa. Como les Ujú. decía un poco. Perfecto. Como les decía un poco. Si, por ejemplo, no analizamos qué es lo que está ocurriendo en el consultante, vamos a aplicar estrategias o técnicas a lo ciego, realmente. A lo mejor el consultante necesita estar cada vez más en contacto con esa experiencia de malestar. Entonces, enseñarle estrategias de mindfulness de buenas a primeras, sin entender muy bien cuál es el funcionamiento, vamos a incurrir en que el consultante cada vez más, de alguna otra forma, evita la experiencia de malestar, entendiendo que estar en contacto con la experiencia de malestar nos ayuda mucho a tratar de practicar o estar en contacto con algunas experiencias que son difíciles de afrontar, situaciones complicadas, ¿no? Una interacción interpersonal que es complicada necesita sí o sí estar en contacto con la experiencia emocional.
pero si el terapeuta no identifica esto, realmente va a ser muy dificultoso. Ujú, ujú. Y sí, es claro lo que mencionas. Bueno, ahora mismo que pues, ya estoy quizás en internado, puedo, sobre todo revisando historias antiguas, pues veo que hay algunos que aplican justamente terapias contextuales, lo que es ACT sobre todo, pero obvian la parte del EFC. Y es como que solamente le dan técnica, 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 y dando pase también para la siguiente pregunta, y es que, bueno, voy a hablar así para que se pueda entender la siguiente pregunta, y es que supuestamente el análisis funcional de la conducta explica la conducta. Entonces, si uno no sabe quizás las causas de la conducta, ¿cómo puede cambiar la conducta? Y esto, pues Sí, quería sí, mencionarlo para dar pase a la siguiente pregunta, y es que, pues, bueno, partimos quizás de que el FC es explicativo, pero hace poco, quizás es un debate, ya de hace unos años, es sobre que algunos mencionan que la FC no es explicativo, sino que es descriptivo. No sé si has escuchado sobre esto o no, ¿qué puedes decirnos? ¿Algún alcance sobre esto? sí, es que el problema es que al menos dentro del campo clínico, actualmente en el campo clínico, Ahí se te fue un poco, Pablo. ¿me escuchan ahora? Ahora, Ahora sí, ahora, ahora sí, vale. ya, perfecto. Ya, como te mencionaba un poco, eh, Ujú, en la parte de análisis funcional de conducta, uno de los problemas es que nosotros trabajamos con las competencias verbales del consultante. No sé si es que tan ujú, consciente está de lo que está ocurriendo. Y aparte, pues tratar de explicar el comportamiento así muy precisamente es bastante difícil para los terapeutas, porque realmente hay muchos factores que a veces no vamos a poder identificar. Realmente va a ser muy complicado. La ujú, parte de describir el comportamiento es extremadamente importante. No tanto vamos a hacer como, bueno, si agarras tú, por ejemplo, el DCM o el CIE-10, por ejemplo, pues ujú, seguimos. Entonces, si tú agarras eso, vas a encontrar una lista de indicadores, ciertas descripciones de algún tipo de diagnóstico o categoría en particular. Lo que intenta hacer el AFC es tratar de explicar cómo esto se va generando, cómo esto se ha mantenido en una descripción en particular. No es como que periodos de tristeza de 1 o 2 semanas, aprox. Es como que, ok, ¿qué implica la tristeza? ¿Qué hace el consultante con esa tristeza? ¿Cómo se puede observar en el comportamiento? ¿Qué pensamientos influyen en estas? Pero aún así, tratando de identificar todas esas variables en general, el poder explicativo puede ser bastante bajo porque realmente es bastante limitado lo que vemos en el campo clínico. Eso es lo que te diría. ujú. Y bueno, genial que lo menciones porque esto también va de paso con la siguiente pregunta. Y es respecto a que, pues está bien, ¿no? Es muy útil el FC en el ámbito clínico y todo ello, pero eh, el FC, igual ya lo mencionaste un poco, pero para que lo profundices, el análisis funcional tiene limitaciones como tal y cuáles serían, ¿no? Al momento de explicar la conducta y así. Dependemos mucho de lo que nos diga un poco el consultante. Realmente a veces si un consultante te dice buenas a primeras, buenas, es que yo me enfrento a una situación, ¿no? Estoy tranquilo, no siento mucho, ¿no? Y todo está bien, ¿no? Y el terapeuta es como que trata de registrar alguna sintomatología o algo, hacer preguntas más de aclaración y al final es como que, bueno, parece que todo está bien, ¿no? Pero en realidad a veces no encontramos una información tan rápido, no encontramos que el consultante para disociado la mayoría del tiempo, por ejemplo, y no nos dimos cuenta de eso y realmente termina siendo bastante dificultoso. O que el consultante te mencionó, pues, ¿no? Como algunas áreas de mi vida están súper realmente, pero después cuando descubrimos que el consultante ahí tiene como lagunas, eh, vamos a decir como que pierde la memoria en muchos aspectos, no tanto por algún problema cognitivo, sino por una cantidad de alucinante de disociación en general o algún tipo de estrés postraumático. Y a veces identificar eso sí es bastante importante, pero a la misma vez también es un poco difícil, porque de nuevo dependemos mucho de las competencias verbales del consultante, de qué tan sensibles son a con su comportamiento. Es un poquito, puede ser un poco más sencillo en niños, cuando pones una grabadora, pues, ¿no? Una videocámara Claro. y en general puede registrar algunos comportamientos. Pues, es un poco más Ujú. sencillo. Pero en adultos cambia un poco más la cosa, ¿no? Dependemos de puros reportes
verbales. Ya identificar alguna coherencia o algo ya va a depender bastante de la experticia del terapeuta o de la coherencia entre un comportamiento u otro en general. Ujú. Ok, entonces esa vendría a ser quizás la principal Este video limitación del está análisis auspiciado funcional, por nadie. la que Así dependamos que pues de la suscríbete, dale verbalización like, del comparte, realmente consultante, ¿no? apoyas De lo que nos muchísimo pueda haciendo decir. eso. No sé. Dicho esto, puedes Ujú. seguir con el Entonces, video. por eso Y, nosotros decimos que es análisis funcional. Pero nosotros, lo más ujú. correcto en cierta medida para decirlo es como evaluación funcional, más que Ok, análisis funcional. Pero es ok. más conocido como análisis funcional, ¿no? Pero en realidad Ujú. lo que hacemos los terapeutas es más evaluación funcional. Ok, ok. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene más sentido hacer esto. Ok, ok, está perfecto. Eh, y también, ¿qué le recomendarías quizás a los estudiantes que están empezando su práctica clínica, siendo quizás más la población más específica a los que están en internado, ¿no? Los que ya vienen a hacer las prácticas preprofesionales como clínicos? ¿Cuál sería tu recomendación? A mí me da mucha ternura esa parte, ¿ah? Porque una de las prácticas que yo me acuerdo que he hecho Ujú, hace ya años, 2019, creo, ujú, 6 años, ¿no? Me acuerdo que agarrábamos los libros, siempre en los libros hay viñetas, interacciones clínicas. Entonces yo con algunos compañeros, ¿no? Que aún los recuerdo, ¿no? Eh, Nos reuníamos en una casa y esas ujú. viñetas clínicas nosotros hacíamos juegos de roles o les playábamos un poco más Ok. según el tópico que nosotros leíamos, ¿no? A veces Ujú, agarramos un tópico y exponíamos entre nosotros, ujú. hacíamos por ronda y luego entrenar un poquito habilidades clínicas. Hay otro también que ayuda muchísimo, que es el modelo Portland, que es aplicado en terapia de sin compromiso. También es una Ah, forma de sí, poder el ayudar a Portland. los terapeutas noveles a que puedan practicar algunas de sus habilidades clínicas en general. Entonces yo lo que recomiendo más que llenarse un montón de libros es como que se exponga entre compañeros, entre internos, entre psicólogos noveles, se expongan a practicar juegos de roles. O hay algunos que practican el real playing, practican un poco de sus experiencias personales para que sea mucho Ya, más real. Claro, obviamente con mesura, con cuidado, ¿no? claro, Eh, claro. También se tocan algo traumático, ¿no? Pero si es Ujú, algo, pues, un ok. poco más suavecito, un poco más sencillo, podrían hacer un real playing. Eso es lo que yo he estado realizando hace un tiempo y muy importante, pues, que cuando ya los terapeutas se vayan formando, siempre es bueno que tengan algún tipo de supervisión, de vez en Ujú, cuando alguna supervisión, no necesariamente porque eres demasiado bueno, ya es como que no, claro. pues no necesitas ninguna supervisión, ¿no? Siempre es bueno revisar algún caso en general o cómo te está yendo, en cierta medida, ya que también recordemos que las habilidades propiamente del terapeuta, o sea, lo que ha aprendido en su vida en general, también están involucrados dentro de una interacción clínica en general. ¿Qué tanto miedo te da, por ejemplo, de poder portar un consultante y que en universidad te hayan enseñado que siempre tienes que escuchar al consultante, por ejemplo, ¿no? Así no sepas para qué estás escuchando, ¿no? Así que no entiendes, solamente escúchalo porque es lo que se tiene que hacer y lo agradable, ¿no? Por ahí, quizás porque, bueno, capaz en casa no lo escuchan, entonces te toca a ti Claro. escucharlo, ¿no? Y en realidad, pues no estamos evaluando qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Evaluando funcionalmente qué es lo que está pasando, mi comportamiento y qué consecuencia tiene sobre el comportamiento del consultante y viceversa también, ¿no? A pesar de pues que al menos en modelos psicodinámicos, psicoanalistas lo han entendido como transferencia contra transferencia, pero esto se ha analizado mucho más en terapia analítica funcional, a Ujú, ponerlo mucho más concreto, es por lo que me encanta de los contextuales contextuales, lo ponen mucho más concreto, a pesar de que ya otros modelos ya les han puesto nombre, ya lo han visto, no es nada raro, algunos procesos que se ven, no es algo nuevo, no es como que, contextuales contextuales hemos inventado algo, ¿no? ujú. Sino como que tratamos de ponerlo cada vez más específico, concreto y que esto sea replicable, no tanto que sea como que, mi estilo de terapeuta, como yo creo que se puede hacer, sino sea concreto, qué es lo que está ocurriendo, qué procesos yo estoy usando. Eso es lo que diría, ¿no? En este caso. Ujú. Bueno, mencionas estos consejos, ¿no? De quizás practicar, exponerse a practicar lo que se sabe, algunos roleplay, como mencionas, un grupo Portland, de lo que se maneja en ACT, por ejemplo. Y bueno, venía esta pregunta ahora mismo, ¿no? A menos me parece que usted viene de San Marcos, como lo mencionó.
y pues al menos Así es. ahí en su malla y en la malla actual que está, no hay quizás un curso como tal, ¿no? De evaluación funcional. En el único curso más cercano quizás a lo que es conductismo debe ser intervención en TCC, pero de ahí pues no hay nada más. Entonces, usted, bajo su experiencia, bajo todo esto, si le dijera que quizás dos cursos o un curso que agregaría a una malla en la universidad, sería uno de AFC o quizás no, uno más completo, ¿qué podría decir usted? Yo diría bastante que se debería mucho entrenar en general, no necesariamente para campos clínicos, sino Ajá. que quitar bastante estas partes de las ambigüedades, ¿no? Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Sino como que los estudiantes de psicología en general pueden estar entrenados en poder analizar el comportamiento de forma mucho más descriptiva, mucho más concreta, tratando de entender qué es lo que está ocurriendo, aplicable a diferentes campos. Esto no es solamente aplicado en campos clínicos, campos deportivos, organizacionales, educativos, por supuesto. Entonces, que se lleven algunos cursos relacionados a esto, a una evaluación funcional, un análisis funcional, que tiene muchos más contacto directo con lo que está pasando en un contextos escolares, por ejemplo, que es lo más cercano que se puede hacer. Entonces da muchas chances a que los terapeutas, o mejor dicho, los estudiantes que se hayan egresados, puedan tener competencias mucho más sencillas para poder analizar el inicio y mantenimiento de un comportamiento y poder dar algunas propuestas efectivas para que exista cambios en el comportamiento. Eso es lo que yo agregaría, ¿no? En una malla curricular. Ok, sí, estoy de acuerdo, me parece genial. Me parece genial que es algo de lo que, pues, lastimosamente, no, igual y no sé si es en todas las universidades, al menos las que he podido consultar, pues me dicen que no hay eso, ¿no? Y cuando llega el internado es como que, pues ya está, no te sueltan y a veces uno no tiene cómo, ¿no? Y tampoco Claro, se le puede como a tu criticar, porque, suerte exacto, tienes ujú, no hay profesores herramientas. que tienen diferentes enfoques y todo, y es bastante más Mm, complicado, no mm, sabes dónde irte, pues. sí, sí, y varios manejan esta idea de, bueno, aplica un poco de todo, ¿no? Un eclecticismo. Y un Es, eclecticismo vulgar, ¿no? Un eclecticismo vulgar. Ok, Valo, bueno, quizás quieras agregar algo más, sino para ya eh, dar fin a la entrevista. sí, claro. Mm, De hecho, pues ya que estamos hablando un poco sobre esta parte de análisis funcional de conducta y lo que implica ello, ujú, nosotros pues invitamos a que se puedan unir, inscribir al curso que vamos a dictar, ¿no? En este caso voy a dictar sobre análisis funcional de conducta. genial. En las fechas, que está acá, desde el 8, el 15 y el 22 de Ok. febrero, ¿no? Este mes de febrero que se viene, ¿no? Que es de 6 a 9 de la noche. Entonces ahí el curso va a ser mucho más, bastante práctico en realidad, ¿no? Está tan enfocado que sea demasiado teórico en cierta medida, porque pues siendo coherente también con lo que yo menciono, pues yo buscaría bastante que los estudiantes o las personas que se van a inscribir, ya sea profesionales niveles, estudiantes, egresados, puedan tener ciertas competencias en al menos tener el comportamiento descriptivo. Obviamente nosotros por economía del lenguaje usamos muchos tipos de descripciones, adjetivos en general, ¿no? Como, ay, es agresiva o él es agresivo, ¿no? Y genial Ajá. con eso, no obstante, pero aplicarlo en un campo clínico o al menos en el campo que estamos interesados, queda muy ambiguo realmente. ¿Qué implica Ujú, esa agresión? ¿A qué exactamente está reaccionando? ¿En qué contexto implica esto? ¿Cómo está expresando esta etiqueta de la agresión? ¿Cuál es el propósito de este tipo de comportamiento? Si es efectivo o no, como una meta o no, etc. Hay muchos aspectos, incluso qué reacciones fisiológicas pueden estar activando esto. Son varias variables que analizar en general. Entonces es importante pues que, al menos en el campo clínico, estén bastante entrenados en eso. Así que los invito a nuestro curso. bien, genial, genial, Pablo. Igual, pues ya escucharon a Pablo, es un capazo, así que también, ¿no? Recomiendo que puedan estar ahí, escuchar las clases.
que estoy seguro de que se van a llevar mucha información valiosa, complementando con esta entrevista. Bueno, Pablo, muchas gracias por, Iván, te repito otra vez, muchas gracias por esta entrevista. Si quieres decir unas palabras de despedida para ya... Ujú. Sí, claro. Bueno, te agradezco mucho, ¿no? Por la organización y todo esto, siendo un sábado, pues, ¿no? Es un horario, ya, pues, puede ser un poco pesado y todo, ¿no? Les agradezco también a las Ujú. personas que nos están viendo. Gracias por darse el tiempo también de poder vernos. Y escuchar un poquitito, ¿no? Ir aprendiendo entre todos, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? No me vean a mí como que, yo sé todo, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? En general, pues, somos seres humanos y obviamente, pues, siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Así que me gustaría verlos, pues, dentro de en el curso, podemos compartir, pues, entre los profesionales, estudiantes, una información relevante y también aprender, pues, cómo realizar un poco el análisis funcional de conducta y, pues, que las clases sean amenas para mí y para ustedes. Así que los espero y muy agradecido igual por su presencia. Listo, muchas gracias, Pablo.